que el tema que nos corresponde es técnicas de comunicación en niños. Y pues me acompaña Rafael Barrera, estudiante, y yo pues actualmente presidente de SICUS. Entonces pues digamos que esta charla más que, pues tal vez lo escucharon y vieron que el nombre, como así que técnicas de comunicación en niños, pues ¿qué es eso? Entonces más que enfocarnos hacia precisamente como lo que es dar o enseñarle al médico a saber hablar, es conocer si nosotros realmente tenemos las competencias para comunicar, si tenemos pues esa forma adecuada de informar a los pacientes y sobre todo si es un niño y como que hacer esa introspección si realmente nosotros estamos haciendo un adecuado ejercicio médico desde la parte comunicativa. Entendamos por competencias comunicativa como ese conjunto de condiciones, de habilidades, saberes y conocimientos de diferentes códigos que tienen que permiten al individuo en la práctica clínica hacer su ejercicio adecuado y comunicarse asertivamente hacia los pacientes. Entonces, si quieres siguiente. Bueno, ya como contenido es algo, pues esperamos que sea una presentación realmente muy breve en cuanto a que podamos darles ya una introducción, como les dio Rafa, más que todo una semiología pequeña de lo que es la entrevista clínica, que lo vimos desde los semestres básicos de clínica, desde quinto, todo lo que empezamos a ver de semiología en cuanto al paciente, el desarrollo psicoafectivo, neurodesarrollo, el manejo también como de estas técnicas con los adolescentes y una pequeña conclusión y bibliografía. Entonces, bueno, en cuanto a los vínculos, esta parte es muy bonita porque en la entrevista pediátrica vamos a tener en cuenta que no solamente estamos con el paciente, estamos también con su familia, dado que la mayoría son muy pequeños. Ya Rafa más adelante nos explicará cómo las etapas que tiene, pues, las etapas del desarrollo y sus respectivas edades. Entonces, los vínculos son muy especiales entre el médico, el niño, la niña o el adolescente y con la familia. Es claro que toca dar también pues, al niño o a la niña o al adolescente el derecho a opinar, dado que son sujetos de derecho. Tienen que ser escuchados y también deben poder participar en las decisiones que se tomen en cuanto a su situación médica, si entienden, obviamente, porque pues si nos enfrentamos a niños muy pequeños, no esperamos que entiendan, pero sí los podemos hacer parte de la entrevista, podemos darles esa oportunidad de que nos den como su perspectiva de lo que les está pasando y así como poder dar un acercamiento terapéutico más acertado. Eh, Listo. Entonces, como les decía anteriormente, la entrevista es la misma entrevista que tenemos con todos nuestros pacientes, sean adultos o pediátricos. En cuanto a la introducción, va a ser muy importante presentarnos con el nombre completo, a los papás, generarles confianza, porque a ellos lo que más les importa es la confianza que puedan encontrar en pues, en el profesional que los va a atender. En cuanto a la entrevista, poder darle al niño la narrativa para que nos cuente su visión de su padecimiento y también en la entrega de información explicarle, como les dije anteriormente, el pequeño es un sujeto de derecho, entonces debe poder participar en las decisiones y independiente de la edad. Y pues es muy importante, como les dije, valga la redundancia, si, pues, si es muy pequeño y tal vez no vaya a entender, pero sí es importante explicarles todo. Bueno, en cuanto a la introducción, como les dije, presentarse y darles la bienvenida al consultorio. También es muy importante como romper el hielo, eso que nos dicen de había mucho tráfico, les tocó esperar mucho en la sala, empezar como a generar un poco de confianza y también observar, es muy importante esa parte porque los niños no nos hablan mucho, no saben cómo expresar lo que les está pasando. Entonces, observar desde el momento que se les llama en la sala de espera hasta el momento que llegan al consultorio y durante toda la consulta. Esto nos va a dar una perspectiva mucho más amplia de lo que pueda tener el niño. Entonces, en la entrevista ya pues dar un inicio, esto es semiología básica, pedirle los datos completos, nombre, apellido, etcétera. La ocupación de los padres también nos da un poco de feedback de lo que pueda estar pasando al niño si es una entrevista psiquiátrica
también una entrevista consulta pediátrica normal, natural, y donde reside también nos va a dar un poco sobre su estado socioeconómico, que esto también es muy importante, sobre todo en estados de nutrición y también en consultas psiquiátricas. Y pues es muy importante también para el neurodesarrollo del niño. El motivo de consulta es un buen momento para anotar en palabras concisas lo que tiene el niño, en las palabras que nos lo dé la mamá o el papá. En ese momento puede que el papá o la mamá se vayan a dar una historia muy larga. En uno de los artículos en los que nos basamos para la charla, decía que los papás puede que se den una charla muy larga, muy larga, muy larga, para contarnos el preciso motivo de consulta. Entonces, escucharlos y también todo eso que nos digan, poderlo utilizar en orden cronológico para la enfermedad actual, que también es muy importante para nosotros, y en la enfermedad actual ya tener un diagnóstico pensado o una sospecha diagnóstica de lo que pueda tener el niño mediante toda la historia que nos ha contado la familia. Y también pues estar preguntándole al niño. Y ahí evidenciamos también trastornos, podemos evidenciar preguntándole al niño, trastornos en cuanto a lo neuromotor, etcétera, etcétera. En los antecedentes es un poco distinto a los antecedentes de lo que preguntamos al adulto, pero también tenemos que preguntar, sobre todo en los personales, los antecedentes prenatales, perinatales y postnatales, así como los patológicos, farmacológicos, etcétera, los familiares y los escolares. También es muy importante preguntar sobre la vacunación, si tiene las vacunas al día, y estarles recordando a los padres de que es muy importante llevarlos a vacunar. Ya en la anamnesis es casi lo mismo que hacemos con los adultos, los que no hayan rotado como pediatría como yo. En cuanto a lo que fui leyendo e investigando, me di cuenta que es muy similar. Eh, entonces, una revisión completa y anotar los detalles importantes de cada sistema. Y ya en cuanto a las técnicas de comunicación, vamos a encontrar estas 6 técnicas, más que todo la narrativa, la entrevista lúdica, que es una entrevista privada, la comunicación verbal, la comunicación no verbal y el feedback con los padres. En cuanto a la narrativa, es muy importante con los niños permitirles contarles su versión de la historia. Puede que los padres nos cuenten todo el suceso de lo que ha venido pasándoles, pero también es importante preguntarle al niño cómo se ha sentido en el colegio, cómo, si el colegio lo ha afectado en lo que ha tenido. Nos va a dar una visión más amplia del niño. También en la entrevista lúdica es muy chévere, en uno de los artículos que lo tenemos citado también al final de la presentación, si quieren irlo a ver, hay un caso muy chévere en el que pues es un artículo basado en el caso clínico, en el que entrevistan a un niño que nace en una relación extramatrimonial y explica como toda su falta que le ha hecho su padre mediante el uso de unos carritos. Entonces, una entrevista lúdica, una entrevista de juego puede ser muy, muy, muy útil para que los infantes o pues los niños nos comuniquen lo que les está pasando, lo que están sintiendo, dado que el juego nos permite conocer, controlar y obtener placer, también resolver problemas, integrar las representaciones de sí mismo, dado que ellos se pueden representar en un carrito, en un camión, en un avión o con unos muñecos. Eh, entonces, esto hace que haya una capacidad de representación del niño y nos pueda explicar mucho más fácil lo que le está pasando, dónde le está doliendo, qué siente, desde cuándo está sintiendo eso. Y así podemos encontrar una cronología de lo que le está pasando. En una entrevista privada es muy especial si podemos pedirle a los padres que nos dejen un momento con el pequeño y poderle estar preguntándole todo a él y que sienta una confianza de que los padres no lo van a regañar si dicen algo que ellos esperan que no diga. En cuanto a la comunicación verbal y no verbal, es muy importante mantener eh, unas palabras sobre todo asertivas y unas preguntas amplias, no tan cerradas con los niños, para que tengan esa oportunidad de expresarse. Y en cuanto a la comunicación no verbal, que puedan sentir confianza con uno. Y el feedback con los padres siempre va a ser muy importante porque si integramos tanto lo que nos dicen los padres como el niño, vamos a recibir toda la información necesaria para poder más adelante darle un correcto tratamiento.
Entonces, como les decía, el feedback con los padres, la entrega de información, tiene que ser clara y concisa en una terminología ojalá no médica para que puedan entender todo. Viendo una película que se llama Amar la Vida, que nos mandaron hace poco a Bioética, encontré que el paciente se abruma mucho cuando no entiende o le dicen todo en una terminología que no va a entender. Entonces eso puede generar como que se abrume y no vaya a generar el afianzamiento que necesitamos a la terapia que le estamos enviando. Y sobre todo, incluir al pequeño en las decisiones. Como les dije anteriormente, es un sujeto de derecho. Bueno, muy bien. Digamos que ya, pues complementando un poco esta parte, digamos que ya, pues desde la perspectiva un poco de psiquiatría, pues la idea es ver cómo hacemos el abordaje también desde la historia clínica psiquiátrica y muchas veces pues de las cosas más difíciles y digamos que la propuesta que traigo es cómo abordamos a niños o pacientes que vienen con problemas, no sé, familiares o algún trastorno psiquiátrico, los adolescentes, a un niño que no me habla pero los papás pues son disfuncionales y se lo trae la tía, pues digamos que son diferentes circunstancias que nos vamos a encontrar dentro de la consulta de pediatría o pues ya sea en consulta de medicina general y que es importante pues tener ciertas técnicas y conocer el neurodesarrollo y pues toda la parte psicosocial de estos pacientes. Entonces pues entender el desarrollo del niño pues hay que tener en cuenta que hay una interdependencia importante entre la parte del desarrollo afectivo, el desarrollo cognitivo y el desarrollo motor, que son tres áreas fundamentales que debemos de tener en nosotros en cuenta para tener pues una perspectiva biopsicosocial del paciente y del niño como tal. El niño a medida que va madurando, pues desde el nacimiento hasta la adolescencia, despliega diferentes capacidades, tanto cognitivas y motoras, que siempre va a estar en un constante continuo. Es un dinamismo constante en el que cada una de las cosas va desarrollándose al tiempo, que van pues fortaleciendo unas capacidades y van disminuyendo otras tipos de capacidades. Entonces, pues ese aparato, digamos, psíquico a lo largo de las diferentes etapas tendrá que gestionar ya sea su parte afectivo-relacional y partimos pues desde que ese desarrollo dinámico pues complejo implica diferentes interacciones, tanto pues microdominios y macrodominios. Microdominios refiriéndome principalmente pues a todas las sinapsis neurológicas que deben hacer desde la parte del neurodesarrollo y los macrodominios, las interacciones ya sea desde la madre o la interacción con los otros compañeros y ese desarrollo neuronal propio que pues ustedes saben mucho más como pediatras del neurodesarrollo que deben de tener estos pacientes. Si quieres siguiente. Entonces, pues vamos a ver las tres diferentes tipos de líneas de desarrollo, tanto psicoafectiva, psicomotora y desde la parte cognitiva, pues que debemos de tener en cuenta en un niño de evaluarlo. Digamos que como pues cómo hacemos para entender a un niño, cómo se comunica con nosotros, qué técnicas tenemos para entender diferentes sintomatologías o signos clínicos que nos sirvan a nosotros como médicos a ver que hay algún problema respecto pues al niño que estamos valorando en ese momento. Entonces, digamos que desde el nacimiento los niños van a mostrar constitucionalmente diferentes individualidades respecto a la respuesta a distintos estímulos. Hay niños que ante estímulos van a responder mucho más con llanto, con sonrisa, con ciertas conductas, con vocalizaciones y pues que realmente su único fin es mantener una proximidad siempre con el cuidador. Esa forma de comunicación que nos expresa el niño, el neonato, y los recién nacidos es como conocido, pues estos son bases teóricas que vienen desde psicoanalistas de Freud, de Piaget, que han evaluado pues toda la parte psicológica del desarrollo de los infantes y que se ha denominado pues en la literatura el apego. Se han descrito diferentes tipos de apego que han demostrado en diferentes estudios que desde que nosotros tenemos un niño y hacemos una evaluación del apego, vemos a futuro cómo trae diferentes repercusiones. Nos hablan de un apego seguro que es ese niño que siempre va a tener una confianza con su cuidador, que su presencia lo conforta y que cuando, pues no sé, vemos en consultas a veces la mamá los abraza o están llorando y realmente se logran calmar ante la presencia de su cuidador. Esta figura de apego pues siempre va a encontrar un alivio, se va a confortar fácilmente y pues se ha demostrado que socialmente son empáticos y establecen relaciones más profundas a futuro. Cuando encontramos en estos pacientes, digamos, un apego ansioso y evitativo, son niños que usualmente parecen no verse afectados cuando se separan de sus cuidadores, ya sea de la mamá, del papá. No les, como que no generan
digamos, una respuesta o un estímulo importante a que sus papás no estén cerca. Entonces, por eso cuando ellos están cerca, pues evitan el contacto o ignoran a la madre. Y esto se ha descrito a futuro como unas posibles niños que van a ser hostiles y que van a tener interacciones sociales difíciles. Otro tipo de apegos, ansioso, resistente y desorganizado. El desorganizado se ha descrito en niños que han tenido maltrato y abuso sexual, que es más que todo que no saben responder ante estímulos y los regañan o digamos, no sé, ante el médico, pues tienen comportamientos y conductas que realmente no son como adecuadas o oportunas a la respuesta que yo estoy haciendo, o el simplemente alzarlo, pues es una respuesta totalmente eufórica, se tornan hostiles a ese apego a diferentes personas y al apego hacia sus propios padres, que nos tienen que hacer pensar en diferentes pues alteraciones que puede estar presentando este niño a nivel familiar. Dentro de los 2 y 3 años en la parte, pues digamos que psicoafectiva, los niños ya empiezan a hacer un desarrollo mucho más profundo y pues ya salimos de esa parte del apego y empezamos en que, pues digamos que se empiezan a aportar un poco más hacia el nacimiento, pues, o sea, hacia la parte psicológica consigue con el tiempo y que algunos literarios lo han denominado como el proceso de separación e individualización, que es donde empezamos a ver que los niños ya empiezan a aplicar el no, empiezan a hacer una independencia entre la madre y lo que yo quiero, y es como la parte principal donde empiezan a hacer también la separación de sí mismos y del otro, empiezan a reconocer pues que hay otras personas y que no es solo el que necesita apoyo, sino que ven ya la figura como tal materna como otro ser. Dentro de los 3 y 5 años, pues ya tenemos unos niños que afectivamente empiezan a explorar en la parte del mundo, a ser curiosos, tienden a ser muy protectores con su madre, con sus objetos, con sus muñecos, suelen ser, digamos que, un poco apáticos hacia las relaciones con otras personas y es aquí cuando tienden a ser admirados, que los vestidos, que si me veo linda, que el peinado, que vísteme, que si me queda bonito, que mira mi muñeca, y eso lo vamos a ver en consulta y que son actitudes y que es normal dentro de la parte psicoafectiva de los niños que deberían desarrollar entre los 3 y 5 años. Ya en la parte de 6 años hablamos pues de niños escolares, donde pues tiene que haber un interés necesariamente por el otro, es decir, por crear relaciones interpersonales, por el juego del otro, por compartir sus cosas, donde el periodo pues consiste aproximadamente que el niño se integre completamente en un grupo escolar y que no haya, digamos, disrupción importante en este proceso. Digamos que esta es una de las partes más importantes donde empezamos a ver alteraciones psicoafectivas en los niños debido a que es pues ese cambio abrupto de la separación donde entran a la parte escolar y las profesoras pues empiezan a ver es que él no se relaciona, es que le pega a sus compañeritos, es que no comparte los juguetes, pues que ya nos tiene que hacer nosotros pensar qué pasa psicoafectivamente en estos pacientes. Y ahora en la adolescencia pues digamos que es uno de los grupos etarios que a mí más me apasionan. Digamos que en ese sentido pues también es como hacer un poco esta charla como llamar a poner atención pues desde la pediatría que he escuchado también y a veces suele pasar en los pediatras que no, el adolescente no, pues no hace parte también, el internista tampoco y siempre van a estar en un limbo en el que precisamente, además del limbo en el que anda el propio adolescente, pues no tiene hacia dónde acudir. Entonces, digamos que en la adolescencia vamos a ver diferentes conductas importantes y que suele haber una regresión a conductas anteriores un poco más pueriles, actitudes de llorar, de acercarse a sus papás, de ser hostiles, de no saber reaccionar al entorno, debido a que pues, es algo neurobiológico totalmente normal y que es la forma pues, de reactivación de ciertos conflictos infantiles que pudo haber tenido, a fases previas que hacen esa regresión denominada así. En la adolescencia, tener en cuenta que desde la parte psicoafectiva van a haber diferentes duelos que todos hemos pasado y que son momentos fundamentales en los que un médico, y eso lo debemos de tener en cuenta cuando un adolescente nos consulta, es una oportunidad que tenemos de hacer un cambio en la vida y en unas conductas en el momento que a futuro pues no se van nos van a ayudar a reducir importantemente ciertas comorbilidades dentro del adulto.
Uno de esos duelos principales pues es el duelo por el cuerpo infantil, por la pérdida de ese cuerpo infantil y todos los cambios hormonales que generan la adolescencia y pues que el niño se ve obligado como tal a sufrir cambios hormonales y a sufrir cambios en su cuerpo y a perder esa identidad de niño y a ese proceso que está pasando hacia la adultez, que es un duelo que es bastante complicado. El duelo por el rol y la identidad infantil, pues como ya lo dije, es importante que ellos encuentren una identidad como adultos, pero pues están ahí entre niños y adultos que no saben cómo los tratan. Entonces, pues ese es otro tipo de duelo. Y lo otro, pues es la separación por los padres, ¿no? Digamos que el refugio y protección que eran sus padres, está esa dualidad, y eso también pasa en los padres, ¿no? Los padres tampoco quieren perder a su niño, o sea, ven que están creciendo, que se está desarrollando, que está teniendo otras conductas psicoafectivas y unos comportamientos mucho más, digamos, ya interiorizados, pues que también genera ciertos roces y diferentes problemas en la parte de la adolescencia respecto al manejo de la entrevista con los padres y el adolescente. Siguiente. Ahora entonces, pues un poco del neurodesarrollo desde la otra fase, digamos que importante que debemos de tener en cuenta de cómo se comunican los niños con nosotros y qué debemos saber y qué debemos buscar en la entrevista clínica. Primeramente, pues esto, repito, ustedes tal vez lo conocen mejor que yo, toda la parte del neurodesarrollo, pero me voy a enfocar más que todo en la parte, pues, que corresponde a la parte social y del lenguaje. En la primera, pues, digamos que se describe una fase sensoriomotora, donde toda la parte de los, de, ahora se me olvidó, de los sentidos son los que van a regir el conocimiento del mundo. Esto más o menos va hasta los 2 años. Al final de este periodo, digamos que el niño ya tiene una conciencia pues un poco elemental de sí mismo, reconoce partes de su cuerpo, está digamos que incrustado en una parte temporal y reconoce un poco lo que es el hoy, el mañana, y de forma muy rudimentaria pues comprende diferentes espacios, ¿sí? Como el arrastrarse, el trepar, el andar, el arriba, el abajo, que lo ayuda a experimentar pues diferentes circunstancias y ya empieza como si yo hago esto puede traer ciertas repercusiones. En la parte preoperatoria, ya más o menos de los 2 a los 7 años, desde la parte de neurodesarrollo, hablamos de que su representación mental es un poco estática, es decir, son muy literales en las cosas, su razonamiento no es tan amplio y siempre va a vivir como en un imperio entre el todo y el nada, es decir, digamos, un niño que se cortó, se pegó, pues para ellos es como si se estuvieran desangrando y el temor a la destrucción total de su dedo porque no logran diferenciar esa gran magnitud. Entonces, pues digamos que su pensamiento es muy subjetivo en ese momento. Ya en la parte operacional concreta, que es de los 7 a los 11 años, pues son niños que ya tienen un razonamiento mucho más desarrollado, que ya empiezan a utilizar operaciones mentales importantes de la lógica, ya relacionan hechos y objetos y su pensamiento pues muestra cierta flexibilidad. Ya digamos que esa rigidez mental se empieza a hacer un poco más y que está asociado también desde la parte biológica a todas las conexiones que empiezan a ver desde la parte neurobiológica en el cerebro. Y digamos que estas manifestaciones pues se ponen digamos que en evidente cuando empiezan a hacer la relación social en el colegio, cuando pues empiezan estamos hablando de niños de quinto grado, sexto grado, que están pues haciendo ya operaciones matemáticas y todo este desarrollo neuronal. Y ya como tal en operaciones formales, pues hablamos de que el adolescente ya empieza a tener ya tiene unas conductas aprendidas, ya tiene, digamos que, unas herramientas que ha logrado obtener desde la infancia y que aquí pues viene a consolidar mayormente. Digamos que aquí su pensamiento lógico pues ya empieza a ser un poco mayor y logra formular hipótesis, verbalmente tiene un léxico mucho más amplio, construye diferentes mundos, es capaz de imaginar y puede manipular sus propias ideas basadas en razones y en hechos. Siguiente. Entonces, digamos que ahora desde la parte motor y el neurodesarrollo y el lenguaje, pues, ¿por qué decidí hablarlo de esto? Porque digamos que es la parte más difícil que nos puede traer la comunicación. Muchas veces en pediatría se escucha o el médico
o a nosotros de estudiantes, pero es que pediatría es muy difícil porque los niños no dicen nada, o los adolescentes son una mamera porque no les gusta nada, pero es que recordemos que la comunicación no es solo lo que hablamos, sino todo lo que decimos, lo que vemos, el examen médico clínico, y pues entre esos, pues digamos que pues traje aquí tres grupos etarios importantes. Uno, el recién nacido, como ya vimos, el llanto es su forma de comunicación y su vínculo social, que es el apego. Pues tenemos que estar pendientes siempre en la entrevista clínica de cómo es ese apego, cómo la madre lo abraza, cómo responde el niño a esos estímulos, si hacer alerta especial a la madre de diferentes estímulos que el niño puede tener y pues digamos que qué tan consolable es el llanto. El recién nacido a 3 meses, digamos que desde la parte clínica puede tener un pobre seguimiento ocular a las órdenes o a lo que nosotros le decimos. No, en este momento no hay un desarrollo del lenguaje. Es muy importante en este momento evaluar siempre en los niños la sonrisa. Digamos que si tenemos un niño apático, que es irritable, con una excitabilidad importante, pues no es algo que debamos esperar a un niño recién nacido de 3 meses y pues que digamos que nos debe tomar ciertas alertas. Y de 3 meses a 6 meses, importante siempre basarnos pues en la parte del balbuceo, desde la parte social. Digamos que es frecuente que sean un poco tímidos con los extraños, pero sin embargo va a dirigir la mirada, descubre objetos parcialmente escondidos, se les tapa la cara y tratan de salir a buscar el contacto social. Y pues digamos que aquí abajo pues traje una tablita más o menos con toda la parte del neurodesarrollo y del lenguaje que debemos de tener en cuenta en los niños de cómo se comunican con nosotros. ¿Por qué es importante todo esto? Y digamos que hace parte de las técnicas de comunicación con los niños, porque más de lo que nosotros nos comunicamos a ellos es cómo se comunican ellos con nosotros. Y eso pues ustedes vi que tuvieron una charla de autismo y que es fundamental evaluarlo siempre en cada consulta. Entonces, siguiente. Pasa otra vez, por favor. Entonces, no, la anterior. Ya desde la parte del desarrollo cognitivo, la anterior, por favor. Eso es del desarrollo cognitivo, entonces, ¿cómo es su parte del pensamiento y la parte pues mental de los niños? Hablamos y se ha descrito en la literatura, pues digamos que tres enfoques de pensamiento. De los 3 a 6 años hablamos del pensamiento mágico, de los 6 a los 12 años pensamiento lógico y mayor a los 12 años un pensamiento lógico y pues que logra ser abstracto. Bueno, acá me quedaron, creo que repetía las dos. Entonces, digamos que muchas veces cuando nosotros evaluamos, y tal vez ustedes lo vieron en la charla de autismo, hablamos que uno de los hallazgos clínicos del autismo es que siempre pues permanecen en un pensamiento mágico y en niños que ya de 6 a 12 años deberían estar en otro tipo de desarrollo cognitivo, pues están en unas fases y hacen regresiones de todo ese desarrollo y por eso es importante siempre evaluar la comunicación de los niños. Entonces, digamos que esto ha sido muy ambiguo, por decirlo así. Sin embargo, sí hay herramientas clínicas, herramientas totalmente estructuradas desde la parte clínica y pues ahorita de pronto nuestra psicóloga que nos está acompañando me reafirma, y diferentes escalas que tanto psicólogos, neuropsicólogos, neuropediatras, psiquiatras infantiles hacen uso para evaluar todas estas partes del lenguaje de cómo se comunican los niños para ver alteraciones. Una de esas principales es la escala de Brazelton. Esta escala, digamos que mide diferentes es un repertorio que evalúa las conductas del recién nacido en 28 ítems, 28 ítems conductuales que a una escala de 9 puntos y 18 ítems como tal de reflejos de hallazgos neurológicos con una graduación de 4 puntos. Pues aquí, digamos, tenemos la tablita y que mide tanto la parte cognitiva conductual como la parte del neurodesarrollo que no podemos despegar nunca. Siguiente. Entonces ahora ya hablamos de todo, cómo se comunican los niños con nosotros desde la infancia, desde el preescolar, el escolar, y pues nos queda una parte fundamental que es al adolescente y que es una de las entrevistas más temidas por la parte desde pediatría y también pues desde el médico general. Digamos que debemos entender que esa atención pues, del adolescente suele ser y tiene que ser enfocada hacia una integralidad importante en muchos aspectos, ¿sí? Desde la parte pediátrica, digamos que a veces obliga a irse en contra de la atención básica, porque asimismo administrativamente muchas veces ellos tampoco tienen un limbo están en un limbo hacia qué médico deben ir.
Y pues es ahí cuando digamos que tanto el pediatra como desde la parte de atención primaria debemos tener ciertas cualidades acerca de la entrevista del adolescente. Esas cualidades deben ser la sensibilidad, la motivación, la capacidad comunicativa, entender muy bien la biología del adolescente, la parte psicológica, la parte social, la tolerancia y la parcialidad. Todas estas cualidades, porque, pues digamos, si no estamos motivados ante un adolescente, obviamente esto se va a transmitir totalmente hacia el adolescente, que es una esponjita que absorbe totalmente todo. Conocer muy bien la biología del adolescente y todos los cambios hormonales, como ya les comenté anteriormente, todos los cambios que son normales en el adolescente, los duelos por los que está pasando, que son totalmente dentro de su parte biopsicosocial y que hacen parte de la estructuración como tal de la adolescencia. Y pues que digamos que siempre debemos tener eso en cuenta. Lo que les decía, tener en cuenta que cuando tenemos un adolescente puede representar la única y tal vez la última oportunidad para el médico de orientar, de corregir, de diagnosticar, de poder asesorar y hacer cambios y ayudar realmente a esta persona para su crecimiento y el desarrollo. Digamos que es importante que siempre en la entrevista al adolescente busquemos un objetivo. Digamos que la principal objetivo, así como en las otras, era evaluar el neurodesarrollo, el lenguaje. En el adolescente es importante evaluar las conductas de riesgo. ¿Por qué las conductas de riesgo? Porque es aquí cuando en la búsqueda de su identidad empieza a explorar diferentes sensaciones y diferentes grupos sociales donde puede entrar pues, en riesgo su salud. Entonces, digamos que el análisis de esos factores, pues, ya sea digamos que nuestro objetivo es aumentar los instrumentos personales para afrontarse esas situaciones, hacerle ver que tiene las competencias suficientes para afrontarse sus problemas, siempre tratar de inculcar la honestidad en el adolescente, asimismo que sean productivos y la resiliencia. Entonces, más que nosotros como médicos del adolescente de juzgar, no, pero es que usted cómo se va a tatuar o de entrar en moralismos, porque esto va a sesgar totalmente la entrevista con el adolescente, es darle ciertas herramientas a ellos de poder, pues, abordar todos estos problemas que se vienen en este grupo etario desde la parte médica, dándole, por así decirlo, ciertos consejos que nos enfoquen hacia esa parte de honestidad, productividad, competencia, honestidad. Em, Digamos que todos estos objetivos se van a resumir en tres importantes factores dentro de la entrevista con el adolescente, que es siempre respetar la autonomía, buscar siempre la beneficencia del paciente y tratar en la parte de la confidencialidad. Em, digamos que desde la confidencialidad y la autonomía, pues hay cierta limitación que siempre va a estar ahí en disyuntura porque, pues, bueno, él no quiere hacer algo, pero los papás sí quieren, pero yo no le puedo contar al papá porque el adolescente no me dice eso. Entonces, digamos que eso sí es básico, que siempre si el paciente está en riesgo teniendo en cuenta el factor de la beneficencia, debemos contarle a los padres tratando de involucrar ese rol familiar de protección al adolescente. Siguiente. Entonces, ¿qué estrategias hay para abordar a estos pacientes? Pues digamos, siempre ser amables con el adolescente, digamos, no nos va a servir de nada a nosotros y es una estrategia que les doy, que lo aprendí también en mi rotación de psiquiatría infantil, es no ser amigo, digamos, del adolescente y como que, oye, ¿y qué? ¿Cómo le va? ¿Y qué? ¿Cómo va el colegio? Sí, porque pues nosotros somos médicos. Pero si nosotros nos ponemos en la parte superior de que somos el médico y que usted es mi paciente, tampoco va a haber una buena comunicación. Simplemente ser amable, es escuchar muchísimo. Digamos, una de las herramientas que yo aprendí es algo que se llama como la respuesta espejo, es, no sé, digamos, ¿cómo te sientes con tus padres? Puede ser una pregunta. No, los ignoro, los odio. ¿Los ignoras, los odias? Él puede responder sí, porque es que nunca me escuchan, y ahí nos podemos tener ya y ampliar, digamos, la entrevista clínica con una respuesta espejo que siempre nos va a ayudar a que el adolescente hable y es importante siempre estar en disposición de escuchar. Preguntar y que eso muchas veces trae problemas es el nombre, cómo le gusta que lo llamen, cómo le gusta que le digan, cómo quisieras que yo me refiriera a ti. Poner mucha atención al motivo de consulta que ellos dan.
enfocado hacia preguntas abiertas, la respuesta espejo que ya les dije, y el lenguaje no verbal es fundamental con ellos. Eso de tener los brazos cruzados o fruncir el ceño, pues digamos, o hacer ciertas expresiones a algo que él nos cuenta en forma de juzgar, va a cortar totalmente la relación con el adolescente. Desde la parte, como ya dije, es un abordaje integral, hay diferentes siglas y diferentes métodos que se han hecho para abordar al adolescente. Una de ellas es HEADS, que probablemente ya la conocen. HUM, de conocer los problemas que hay en casa. De educación, de saber qué está pasando en el colegio. Hay actividades para conocer qué tipo de actividades se está haciendo extracurricularmente y de la casa. De drogas y depresión, para saber cómo está esa parte del consumo de sustancias psicoactivas y de problemas neuropsiquiátricos. Y ese de sexualidad o suicidio. Hay múltiples otros tipos de mnemotecnias como SCOF, CRAFT, que realmente lo que importa tener en cuenta es que debemos indagar toda la parte biopsicosocial del adolescente para actuar oportunamente. Siguiente. Y listo, bueno, esta es la bibliografía, aquí pues nos apoyamos en diferentes artículos, desde la escala brevedad del desarrollo, la entrevista en salud mental infanto-juvenil en el desarrollo psicoafectivo y cognitivo del niño, la entrevista con el adolescente, ciertos artículos de psiquiatría pediátrica y pues ya, espero que les haya gustado mucho, preguntas, dudas. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se te Sí, escucha. ay, súper listo. No, muchísimas gracias. Bueno, a Rafa y, bueno, a los dos, Rafa. No sé si Estefanía tenga algún comentario para hacernos o si alguien tiene alguna pregunta. Sí, bueno, primero gracias por invitarme, la verdad, qué honor. Amo estar aquí. Entiendo muchas cosas de las que hablaron porque tuve la oportunidad de realizar mis prácticas de clínica, de psicología clínica, en la clínica de la universidad. Entonces entiendo un poco el funcionamiento de la interdisciplinariedad. Siento que entiendo un poco el contexto, pero también tengo como un comentario que hacer y es, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios niños y adolescentes y entiendo que el tiempo de consulta es muy corto, pero también hay que darle prioridad como al poder ponerme al nivel del niño. Yo recuerdo una paciente que tuve, la chiquita tenía un trastorno, pero a ella solo le preguntábamos como por confirmar, como, hey, como, si sabes si eres niña o niño. Ella pues obviamente no nos ponía cuidado porque estábamos sentadas en el escritorio y hubo un momento en que yo logré levantarme y arrodillarme y ponerme como a su estatura y yo le pregunté como, ¿sabes si eres niño o niña? Sí. ¿Qué eres? Niña, ok. Pero es un poco ver ese contacto también directo, porque si a todo el tiempo me está viendo como alguien superior que solo me va a mandar o que me está generando preguntas o que me está generando cierta inconformidad, va a ser un poco complicada esa interacción con ellos. Creo que el momento de ponerme en confianza en ese rapport que nosotros llamamos es también eso, poder ponerme un poco como, ok, bueno, si me ve pronto a su altura, lo va a poder comprender más, porque como toda interacción, como todo nivel de comunicación, el poder que alguien me vea directamente a los ojos y no ni por encima ni por debajo. Eso facilita mucho todos los métodos de poder validar con el niño lo que está pasando. En cuanto a lo de la adolescencia, siento también que es importante lo que decía alguno de los dos, Rafael, darle la prioridad de, ok, podemos sacar a tu mamá o a tu papá un momento, nos quedamos hablando tú y yo, porque muchas veces los comentarios de los adolescentes es que mi mamá me trata como una niña chiquita, es que mi mamá todo el tiempo se la pasa juzgándome. Entonces también si yo tengo a mi mamá al lado, pues no voy a poder generar ese sistema de confianza de poder decirle, bien, yo te voy a escuchar sin juzgarte. Y siento que en los adolescentes hay una cosa que tener muy en cuenta y es poder generar si tienen relación de hermanos, si tienen hermanos mayores o menores, porque en eso también va a caber muchas cosas que siente el adolescente. Entonces poder preguntarle también cómo te sientes con eso, es validar las emociones y lo que decía ahorita Rafael, no ser amigo del adolescente porque evidentemente soy el médico o el psicólogo o el psiquiatra, pero sí poderle dar como ese ambiente de confianza de aquí, a no ser de que tú, y entiende lo que decía Rafael de la confidencialidad, en el momento en que tu vida está en riesgo, obviamente tendré que comentarlo, pero si hay algo que podamos manejar acá, pues lo podemos manejar sin que tus papás se enteren, porque pues
No va a ser fácil para un adolescente decir, es que me fastidia la forma en que mi mamá me pide todos los días que haga tareas cuando yo sé que eso me corresponde hacerlo. Y yo salir a decirle a la mamá, no, pues es que su hija me dijo que le fastidiaba esto. Es saber un poco manejar como esos dialectos y ese tema que ella me puede confiar. Y siento que, digamos, hay que tener algo muy en cuenta ahorita con todo el tema de COVID, y es algo que sí es válido traer a colación, y es los niños, ahorita lo hablo porque también soy mamá, Dianita sabe. Yo tengo una chiquita que va a cumplir 3 años, y las interacciones sociales son muy difíciles después de pandemia. Ella no ha tenido contacto con otros niños, ella es hija única, vivimos con mis papás y mi hermano y todos son adultos, entonces a ella se le facilita un montón la interacción con adultos, pero con niños no. Entonces ahorita estaba recordando y estaba mirando, de hecho, el formato que nosotros usábamos cuando evaluábamos la escala de psicoafectividad de los niños, y hay cositas que dicen como comparte los juguetes con otros niños. Es algo que yo creo que ahorita en pandemia, en todo el contexto de COVID, no se puede evaluar, porque no todos han tenido el contacto, no todos han tenido la oportunidad de compartir con otras personas. Entonces siento que ahí son cosas, y es un reto gigante que tenemos como personal de salud, de poder adaptar también todo este conflicto, toda esta situación de pandemia a los niños que están viniendo. Porque los chiquitos que tuvieron la oportunidad de estar en colegio, ¿cuál era el reto? La virtualidad. Esa falta de interacción, esa falta de que alguien esté pendiente de mí, de que yo ya no compartí con mi compañerito, como esa ruptura tan radical que hubo al principio. Y los que vienen que no han podido tener esa interacción, ¿cómo voy a poder desarrollar esa interacción en ellos? Inclusive también mirar mucho como las pautas de crianza que se han tenido los papás en los niños. Porque cuando yo voy a mirar a un niño que puede ser temeroso, pero si yo tengo una mamá que en consultas se la pasa diciéndole, no hagas, no mires, quédate aquí sentado, y le abre los ojos tamaño gigante, también los papás influimos mucho en esos comportamientos. Entonces, lo que decían los dos, como también mirar ese lenguaje verbal, no solo del niño, sino también de la familia, de quien acompaña. También como las personas, entiendo que hay papás, yo soy una mamá que sale a trabajar, y los niños de pronto en esa confianza como que pueden exponer mucho sus sentimientos, pueden guardar las emociones más fuertes para cuando está con mamá. Entonces también, no sé, los comentarios de, ay, es que cuando la mamá no está en la casa es súper juicioso, pero llega y llora todo el tiempo. Bueno, pero eso tiene también un trasfondo, porque según las teorías y según lo que se dice, los niños guardan las emociones más fuertes para quien está en confianza. Y si de pronto siente más confianza con mamá o papá, hay que evaluar también eso. Entonces, como... Y, y otra cosa que me parece súper fundamental es saber cómo llegarle. Entonces, ¿qué preferencias le gusta? Hablen con ellos. Ahorita está de moda, no sé, el programa o el juego que más le gusta, y por ahí poderse meter. Lo que decía al principio Rafael, él se puede identificar con un carro, con un muñeco, con un superhéroe. Entonces, para también poder plantear la dinámica de la interacción con el niño de esa manera. O los niños que, digamos, no hablan, pero les encanta dibujar. Un dibujo es una expresión de lenguaje durísima en una consulta. Entonces, poder también, como nosotros como profesionales, tener muchas herramientas que me puedan aportar el motivo de consulta o cómo quiero trabajar. Digamos, en los más chiquitos, a veces el mismo dibujo de la familia. Poder saber, inclusive si las interacciones que los papás me están diciendo que hay, es realmente lo que está pasando en casa. Entonces, pues, creo que eso es como lo que tengo por decir. Mirar siempre como los estilos parentales. Siento que los papás somos muy clave en el comportamiento de un niño, sea cual sea. Y bueno, también como el reto de, ahorita en COVID hay muchas cosas que cambian, en pandemia hubo muchas interacciones, muchas habilidades que o se reforzaron o se perdieron, entonces también como ubicar el contexto dentro de este nuevo contexto que hubo. Entonces, pues creo que nada, felicitarlos porque es muy bonito también ese trabajo interdisciplinario, es muy bonito poder reconocer ciertas cosas de las otras áreas de lo que uno maneja todos los días, y no, nuevamente, súper agradecida por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti. Adelante, Rafa. Sí, no, de acuerdo contigo, Estefanía. Muchas gracias por los comentarios. Y no, pues igualmente a Diana, pues a la psicóloga y a mi tocayo pues por la invitación. Espero que no sea la última, que tengamos más charlas con ustedes, y muchas gracias por la invitación. No,
No, con gusto. Ustedes quisiera aquí resaltarles como unos puntos súper claves y es que como médicos no perdamos esa esencia de ponernos a la misma altura de los niños, porque muchas veces no queremos vernos ridículos, pero entonces no sabemos cómo hablarle al niño. Perdamos ese miedo. Uno, eso, y lo otro que quiero rescatar de lo que dijo Estefanía es, ojo cuando veamos un niño de pronto con un trastorno del lenguaje y más ahorita en COVID, creo que aquí María Paula, que está rotando conmigo, sabe que le estoy hablando porque hace poco tuvimos consultas y veíamos niños tan atrasados en su lenguaje que uno decía, le aplico un MChat, ¿será que tiene autismo? Pero es que el niño estuvo toda la pandemia en su casa. Entonces, también tener cuidado con eso y evaluar otras áreas en cuanto a su neurodesarrollo, que bueno, ya nos las explicaron ampliamente de cómo debería ir ese niño y qué otras ganancias tiene y en qué otras cosas debo pensar aparte de, y ahora pues con todo esto de pandemia, tener en cuenta que COVID y encierro en casa puede ser un factor para que nuestros niños se estén quedando. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Los esperamos en nuestra próxima charla. Muchísimas gracias al grupo de psiquiatría por acompañarnos en esta noche. Y bueno, no olviden llenar la asistencia. Muchísimas gracias a los dos, Rafael. Muchísimas gracias a Estefanía nuevamente. Un abrazo para todos. Feliz noche. Chao, feliz noche. Chao. Chao, muchísimas gracias.